Hoy hablaremos de la teoría y la práctica en educación física, pero desde un punto de vista, bueno, quizás diferente, ¿vale? No el típico punto de vista. Utilizaremos ejemplos de conducción, de coche, de flamenco, en fin, un poco por hacerlo un poco más amena esta reflexión, y todo a raíz de un correo que recibí de Alberto que te leo en unos instantes. Educación física, episodio número 206. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todos aquellos aspectos que de un modo u otro están relacionados con el movimiento y la educación. Me acuerdo aquí con esta velocidad del amigo Carlos Mínguez del podcast No es Gimnasia, que me decía lo de que a veces coge uno velocidad, y es cierto, bueno, pero bueno, en la entradilla la hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Bueno, en este podcast continúo, en este podcast encontrarás recursos, experiencias, juegos, ideas que te serán de utilidad, o al menos espero que te puedan inspirar para hacer más llevaderas tus clases del día a día y, por qué no, también un poquito de compañía y motivación. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog El Valor de la Educación Física, y si no lo has hecho todavía, te invito a visitar elvalordelaeducacionfísica.com. Como te digo, en el día de hoy te quiero hablar sobre el tema de la teoría o la práctica, pero antes quiero, bueno, pues recordarte un poco ese contenido premium que tenemos dentro del Valor de la Educación Física, ese contenido premium al que llamamos Comunidef, y que en estos días pues estamos celebrando el Congreso de Educación Física y Justicia Social, y esta semana pasada, el miércoles, se celebró una jornada maratoniana de 7 ponencias más una mesa redonda en la que se abordó todos los ángulos del proyecto MED-APS. ¿Qué quiere decir MED-APS? Quiere decir el modelo de educación deportiva y aprendizaje de servicio para la transición de primaria a secundaria, para favorecer esa competencia social, para favorecer ese tránsito de una etapa a otra. Como se comentaba en la mesa redonda, ese es el proyecto que ellos han expuesto, pero que evidentemente tú le puedes dar un uso diferente, hacerlo en tu propio centro, entre niños de sexto de primaria con tercero de primaria, en tu propio instituto igualmente, con los de cuarto de la ESO con los de primero, etcétera, etcétera. Quiero decir, ellos abordan un punto de necesidad o de injusticia social, que es esa transición, ese periodo en el que el alumnado siente miedo, siente pues inseguridad. Pues ellos aplican ahí y van más allá con el tema de la educación física en esa etapa concreta, ¿vale? Yo te recomiendo echarle un vistazo. Este congreso forma parte del congreso del contenido de la comunidad. Por lo tanto, apuntándote al contenido premium, también vas a acceder a este congreso. ¿Y dónde te puedes apuntar? Bueno, pues el valor de la educacionfísica.com, ¿vale? Bueno, y precisamente a raíz de los correos que mando a diario, ahora te leeré uno, me hizo plantear este podcast porque recibí un email de Alberto, en este caso, que me decía: hola Quisco, muchas gracias por toda la labor que haces en el mundo de la educación física. Enhorabuena por la organización del Congreso, Educación Física y Justicia Social, pero no me voy a apuntar. Mi experiencia en los congresos es que se habla mucho y te llevas poco, es decir, mucha teoría y poca práctica. Bueno, esto es un poco el correo que me comentaba Alberto, ¿no? Y bueno, yo he tenido esta sensación porque llevo yendo de congresos desde que estaba en la facultad, y sobre todo en la última parte, cuando me fui a estudiar a Granada, la licenciatura. En aquella época no había grado. Me fui a estudiar la licenciatura y me tiré pues 2-3 años pues viajando por toda España de congreso en congreso, ¿no? Me gustaban, bueno, pues sí, me gustaban los congresos, pero es verdad, hay mucha teoría en según qué congreso. El que en estos últimos 3 años he organizado en septiembre es un congreso eminentemente orientado a la práctica. Tanto el de gamificación como el de evaluación como el de buenas prácticas están enfocados a buenas prácticas, están enfocadas a aspectos prácticos. Por lo tanto, la inmensa mayoría de todas las ponencias que se recogen en estos congresos, que puedes acceder en efcongresos.com, son cosas prácticas, son planteamientos prácticos que coges y te llevas a tu clase para poder adaptarlo y llevártelo. Bien, este es el tipo de congreso que yo estoy o que vengo organizando de algún modo, ¿no? Pero
Es cierto que esos congresos a los que yo asistía y que sigo asistiendo a algunos que me son interesantes, es verdad que hay mucha teoría y mucha práctica, pero hay que tener en cuenta, ¿vale? Partiendo de que la profesión que ejercitamos es práctica, cualquier profesión es práctica, cualquier profesión hay que poner en marcha unos conocimientos, hay que saber utilizarlos, esto no cabe ninguna duda, en educación física pues muchos más, y en educación física pues se requieren de muchos recursos, se requieren de recursos prácticos, de estrategias prácticas, de tips, de consejos, pero todo práctico, ¿no? En eso estamos de acuerdo al 100%, pero mi experiencia me dice que hay que tener cuidado con algunos aspectos prácticos, porque es lo mismo que ocurre cuando el juego en educación física. Y te voy a explicar esto, pero antes déjame que te lea el correo sobre una anécdota que nos va a venir a colación y nos va a ser muy interesante. Un correo que envié a todas las personas el viernes pasado, el día 23 de abril, día del libro, ¿vale? Y que lo titulé una anécdota de Maite Martín, ¿vale? Que me inspiró escribir este correo, ¿no? El correo decía así, y ahora te cuento por qué, porque está todo conectado, ¿vale? Ahora te cuento. El correo decía, mira, una vez escuché a Maite Martín decir una cosa muy curiosa sobre un disco de La Niña de los Peines. Una cosa que se puede aplicar a los libros y a la formación como docente de educación física. Recuerdo que estaba esperando como niño con zapatos nuevos en la Casa de la Cultura de aquí, de mi pueblo, de Araal, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a sentarse en la misma mesa Maite Martín, Juanito Valderrama y Arcángel, casi nada. Pero no para cantar, sino para hablar. El cante vendría por la noche y esto fue por la tarde. Era la primera edición del festival Algurugul de Araal. Algurugul se llama así porque eran unos tangos que cantaban, que se hicieron muy famosos, que cantaba La Niña a los Peines, ¿no? Y hubo una mesa redonda en torno a Pastora Pavón, precisamente conocida como La Niña de los Peines, que es una de las más grandes de la historia del flamenco. Bueno, ¿y qué comentó Maite Martín de Pastora? Pues más o menos dijo esto, no es literal, claro, ¿vale? Ella estaba en la mesa redonda y dice, yo sabía que Pastora Pavón era de las más grandes por lo que había escuchado decir a la gente. Entonces, estaba deseando comprarme un disco suyo y estuve ahorrando tiempo y cuando por fin pude comprarlo, fui a mi casa a ponerlo rápidamente y fue una decepción. Y añadió, tuvieron que pasar 2 años para poder valorar lo que compré aquel día con tanta ilusión. Y ojo con esto, dice, entonces me di cuenta que cuando compré el disco y lo puse la primera vez, yo no estaba preparada para escuchar y saborear algo tan bueno. Fijaros, esto fue una reflexión que hizo Maite Martín. Maite Martín es una apasionada de La Niña de los Peines ahora, pero su primer contacto con La Niña de los Peines, pues como podemos ver, es bastante, no fue idílico. Entonces, en mi opinión no solicitada de hoy, comentaba en el correo del día del libro, esto pasa mucho. Hay libros que en función de tu momento personal te pueden llegar a marcar o no por el momento personal en el que llegan a tus manos. Esto también es aplicable a cualquier aspecto de la vida, una mirada que te llega más, una sonrisa, personas, oportunidades y, por supuesto, formación. Y una cosa que me gusta inmensamente de la formación es que si la aplicas te hace avanzar. En función del momento personal, quizás a mayor velocidad, quizás a menor, pero te hace avanzar. Bueno, básicamente este era el correo que escribí el viernes y que terminaba, pues, si quieres aprender buenas formas de avanzar que traen satisfacción y reconocimiento, pues te animo a apuntarte a la comunidad. Es decir, como sabéis, pues mando un correo con alguna anécdota y luego, pues, si te invito a que te unas al contenido premium del valor de la educación física o te remito a alguno de los cursos o como el otro día a la carrera contra el hambre, en fin, siempre remito a algún sitio normalmente, ¿vale? Entonces, ¿por qué te decía
¿por qué te decía el tema de que hay que tener cuidado con los aspectos prácticos porque es lo mismo o puede parecer algo similar al juego, a la educación física? Bueno, porque los aspectos prácticos se podrían decir que se comen en muchas ocasiones a la teoría. Ver a las personas felices y contentas es adictivo y puede incluso prevalecer el querer cambiar, ¿vale? Porque como tú ves al alumnado activo, lo ves contento, lo ves satisfecho, pues no quieres cambiar. Tú sigues haciendo juegos y tareas y solo te fijas en que estén contentos. Entonces, por eso hay que tener cuidado. En educación física, ante muchos profes, familia, alumnado, en educación física, ellos ven juegos y carreras y trepas, por decir algo. Sin embargo, más allá de eso, ¿qué es lo concreto? Están los valores educativos que se desarrollan, están los aspectos educativos que se promueven desde la educación física. No es el juego, es lo que hay detrás del juego. Bueno, pues puede pasar con la teoría y la práctica lo mismo. Sí, queremos cosas prácticas, es evidente, pero tenemos que ver más allá, qué hay detrás de esa práctica, ¿no? Esto pasa también mucho con la nota. No es el número, sino los aprendizajes. Saca un 9. Bueno, ¿y qué es lo que hay detrás de ese 9, no? Pues un poco igual. Entonces, no son las cervezas, el número de cervezas que te tomas con los amigos, sino son las conversaciones que hay en medio, son los debates, es el sentirte parte de ese grupo, es la cohesión social, lo que realmente tiene valor. Entonces, con la teoría y la práctica puede ocurrir algo similar, ¿no? Que la práctica se coma la teoría. Se coma los porqués de las cosas, se coma los argumentos pedagógicos y científicos que encierra el juego que estás haciendo. ¿Y por qué lo creo? Bueno, pues porque me ha pasado en mis inicios y porque también lo veo y escucho mucho. Hablas con alguien y si rascas un poco en cualquier planteamiento cuesta que te digan los porqués. ¿En base a qué se ha diseñado así? ¿Qué se pretende conseguir? Ah, no, es que se ha hecho siempre así. Entonces no hay un porqué, hay una actividad, hay un recurso práctico, hay una estrategia práctica, pero no hay un porqué. Yo he sido el primero que he sufrido esto, digo sufrido porque al principio estaba muy contento, pero cuando me di cuenta de que no conocía los entresijos ni los porqués, pues me preocupó un poco. Entonces fue cuando tomé conciencia de este aspecto. Esto también pasa mucho en todas las asignaturas, pero las otras asignaturas parecen como más serias, ¿no? Tienen este rol de ser más serias y sin embargo no hay nada más serio para un niño que el juego. Entonces, ¿hay que quitar al niño de jugar? No, al revés, hay que ponerlo a jugar, ¿vale? Pero hay que ponerlo a jugar sabiendo qué se está consiguiendo detrás de ese juego. Y en otras materias, en un porcentaje elevadísimo, se sigue utilizando el libro de texto como si fuese aquello la panacea, ¿no? Y no es lo que apoyan, por supuesto, los estudios científicos que haya que hacer, pero bueno, entonces, es cierto que tradicionalmente la teoría ha estado como muy alejada de la práctica. Mucha teoría se vuelca en las revistas científicas y le pasa un poco como a los currículum, que son difíciles de leer, que son difíciles de digerir, no son fáciles, no te llevas cosas muy prácticas. ¿Y en qué están centrados estos artículos científicos? Pues normalmente están centrados en el método que han utilizado, en las muestras, en los resultados, en la discusión de otros artículos científicos y claro, no suelen centrarse en los aspectos más cotidianos del día a día, que es un poco lo que interesa a la mayoría de personas que escucháis este podcast. Esto es así y tiene que ser así porque es algo científico y hay que demostrar y hay que explicar los pasos que se han seguido, los instrumentos que se han utilizado, la confiabilidad, la validez de los mismos, etcétera, etcétera, porque se está generando conocimiento científico. Sin embargo, desde las universidades cada vez se hace un esfuerzo por acercarse a la realidad, por divulgar, por hacer práctico ese conocimiento científico. Entonces, cuando se actúa sin conocer esa teoría que sustenta la práctica, pues es un poco como las vacunas, ¿vale? Por poner un ejemplo, la práctica lleva miles y miles de horas detrás de investigaciones, de conocimiento y tiene sus porqués
esas cantidades que hay en la vacuna. Entonces la práctica es juntar esos componentes e inyectarlos. Esto es la práctica. Pero hay mucha teoría detrás. Entonces la teoría, por tanto, te da esos cimientos, te da esa tranquilidad de decir, no, esto está bien. Te da esa seguridad de hacer las cosas por X o por Y motivo, ¿vale? Igual debe ocurrir en las clases de educación física. Lo que se pone en práctica es el juego, es la actividad, es una forma de organizar, es una dinámica. Pero si el que aplica ese juego conoce los motivos, los por qué, entonces la tranquilidad y seguridad están garantizadas, que al fin y al cabo es lo que se le exige a un profesional, que sepa lo que está haciendo. Más allá de que el alumnado esté entretenido y más allá de que el alumnado pues se lo esté pasando bien, que también hay que apostar por eso, ¿vale? Entonces, la práctica sí, toda la del mundo, pero abrazando la teoría, acogiendo a la teoría, sabiendo los porqués. Sí, un monitor se diferencia de un docente, hay muchas cosas que lo separan, pero una de ellas, aparte de ser el mundo normativo que rige cada mundo, es el conocimiento de los porqués, ¿vale? Es probable que incluso utilicen los mismos recursos o recursos similares, pero el conocimiento de los porqués y el poder manejar esos recursos a tu antojo y no son los recursos los que te manejan a ti, es lo que marcará la diferencia. Y es algo parecido un poco a lo que comentaba Maite Martín. Por muy bueno que sea algo, hay que estar preparado para ello. Maite Martín, por muy bueno que fuese el disco que escuchaba de Pastora Pavón, de La Niña de los Peines, pues en ese momento no estuvo preparada. Fue más adelante. Entonces, no solo pasa en los discos, también pasa con la educación física, también pasa con la conducción de un Fórmula 1. Si a ti te dan un Fórmula 1 y tú lo quieres conducir, pues probablemente puedas estrellarte o no vas a sentirte todo lo cómodo o no te lo vas a poder traer a tu día a día. Pero qué duda cabe de que tú prefieres manejar el Polito, pero ese Polito o ese cochecito que tienes aparcado ahí en la puerta está hecho en base a mucha tecnología que se ha desarrollado en los Fórmulas 1, que se ha utilizado en base a ese mundo de la Fórmula 1, ¿vale? Entonces es importante conocer estas cosas. Es como si existieran fases, porque al principio, ya te digo yo, que bastante tiene uno con controlar la clase, con saber por dónde vienen a nivel de institución educativa, a nivel de reuniones, en fin, hay una amalgama que uno lo que quiere aquí es cosas prácticas y no quedarte en blanco en tu clase. Si no, tengo juegos, recursos que los pongo Pero llega un momento, al menos en mi experiencia, llega un momento en que tú necesitas, que quieres, que el cuerpo te pide conocer esos por qué, ¿vale? Manejar esos por qué a tu antojo, porque llega un momento cuando te tiras unos cuantos de años trabajando y dices, bueno, siempre hago lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, esto te permite, pues como digo, abrazar la teoría, abrazar la práctica, conocer esos porqués para ser libre, para tú realmente decir, bueno, hago esto por esto y no porque se haga así ni porque se debe hacerlo. Lo hago por esto, que con este grupo de alumnos es de esta manera. Y por eso recomiendo el tema de asistir a congresos de educación física y justicia social, pero no con la perspectiva de decir, me voy a llevar y voy a ser capaz de solucionar todos los problemas sociales de mi centro. No, es un congreso en el que se ven cosas prácticas, en el que te puedes llevar recursos prácticos, pero evidentemente no estás centrado en eso, ¿vale? Entonces, sí que te recomiendo asistir, por supuesto, porque hay mucho valor dentro. Por ejemplo, había un dato que daban de una investigación que decía que el MED-APS, en la intención de ser activo, el alumnado demostraba una intencionalidad muy por encima de los grupos control. ¿Qué te quiere decir esto? Pues quiere decir que puedes utilizar la metodología del modelo de educación deportiva junto al aprendizaje de servicio, teniendo en mente que lo que estás buscando es precisamente eso, enganchar al alumnado en una vida activa, que es algo por lo que casi todos tendemos.
Bueno, pues esto nos lo da este tipo de trabajo de investigación, este tipo de cuestiones más ligadas a el ámbito científico, y nos demuestran esto. Y evidentemente hay unos modelos, hay unas metodologías ahí detrás que también la explican en el Congreso. Pero también hay otros datos muy interesantes. Así que, bueno, ya lo has visto, teoría y práctica. Práctica y teoría. Esto no es más que de algo de sentido común, ¿verdad? Pero bueno, es una excusa este correo que me mandaba Alberto para hablar o para sacar a colación esta reflexión sobre el tema de la teoría y la práctica. Y entonces, como te decía, os recomiendo no conocer toda la teoría del mundo mundial en 5 días, pero sí acogerla, sí abrazarla, sí acariciarla y no despreciarla ni apartarla de vuestro camino profesional cuando se pone delante. No todo es práctico, tampoco todo es teoría, sino un compendio, por decirlo de algún modo, de ambos mundos. En fin, señores, muchísimas gracias. Voy a dejar aquí este podcast y muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube, en Spotify y por suscribiros a los cursos de educación física en la comunidad, al contenido premium del valor de la educación física y hacer este proyecto sostenible y por estar ahí, al otro lado. Nos escuchamos por el próximo programa. Mientras tanto, disfruta de la teoría, disfruta de la práctica y sobre todo de las pequeñas cosas de tu día a día. ¡Hasta luego!